Hola, quiero dejarte un fragmento de este libro que se llama Ya nadie escribe cartas y me encantaría que lo escuches como quieras. Podés verme en video o podés simplemente escuchar el audio. Este fragmento que te quiero dejar hoy dice esto. Mamá, ya he dicho que el nombre de ese pintor me sonaba de algo y resulta que había visto algunos de sus cuadros en el estudio de mi madre. Mi madre tenía una gran pasión por el coleccionismo. Del mismo modo que yo empecé a coleccionar sellos, un día ella se puso a coleccionar otras cosas con entusiasmo. Mi pasión por el coleccionismo viene de mi madre. Extrañamente, su colección se enfocaba más en lo emocional que en lo material. Dicho de manera sencilla, no coleccionaba objetos como sellos o coches en miniatura como yo, sino cosas intangibles, como frases de libros, de películas o incidentes sacados de las noticias. Cuando llegaba a casa después de dar clase en el instituto, se metía en su estudio y leía el periódico. A menudo se le olvidaba poner arroz a cocer para la cena. Cuando terminaba de leer el periódico, recortaba artículos con unas tijeras. Sus recortes iban a parar a dos álbumes diferentes. Los dividía en dos categorías, felicidad y desdicha. Coleccionaba felicidad e infortunio cada día en su habitación. Nunca tuve la oportunidad de preguntar por qué esas dos categorías, pero creo que quería comprobar si había más felicidad o desdicha en el mundo. Yo sabía que cuando salía del estudio con aspecto animado era porque ese día había coleccionado un poco más de desdicha y, por el contrario, cuando parecía deprimida, había coleccionado un poco más de felicidad. Así que los días en que había un poco más de felicidad no me quejaba de la comida y fregaba los platos al terminar. Supongo que elegía el periódico porque es un medio que tiende a ser más entusiasta con los eventos desafortunados que con los alegres. Después de un determinado incidente en la escuela, mi madre empezó a coleccionar fotografías de cuadros. Enseñaba matemáticas en un instituto coeducacional. Era tan conocida entre los estudiantes que se referían a ella como la vieja bruja. Hacía que los estudiantes dirigieran la segunda mitad de la clase. Los iba llamando al azar y les pedía que resolvieran problemas en la pizarra, uno de los métodos preferidos de cualquier profesor de matemáticas. Solo que ella era un poco más cruel. Dirigía toda su indignación hacia los estudiantes que no lograban resolver los problemas. Tenía un método para humillar de forma cruel a aquellos a los que no se les daban bien las matemáticas. Normalmente los hacía salir de la clase y quedarse de pie sosteniendo una silla en el aire. Y en los casos más extremos hacía que fuesen a otras clases durante el descanso del almuerzo a practicar con problemas similares en sus pizarras y explicar cómo se resolvían. También los hacía ir por todo el instituto sosteniendo un blog en el que ponía "No he conseguido resolver mi problema de matemáticas hoy". Un día mi madre atrapó a una pobre estudiante en sus redes. El problema que tenía que resolver era tan fácil que ni siquiera se le podía llamar problema. Pero la chica solo pudo copiar el enunciado en la pizarra negra. Mi madre se puso furiosa. Le envió a otra clase a resolver el mismo problema en frente de compañeros a los que no conocía durante el almuerzo. El resto de los estudiantes de la otra clase la miraron con sus cucharas en la boca. Había un chico que le gustaba en esa clase. La chica debió sentirse tan humillada como para querer saltar por la ventana. El chico probablemente estaba decepcionado por descubrir que la chica que le gustaba era tan tonta que ni siquiera podía resolver un problema tan fácil. Y, como el resto de la clase sabía que se gustaban, seguramente él también quería tirarse por la ventana. La chica se marchó corriendo mientras lloraba. Quizás, debido a las lágrimas que empañaban sus ojos, se tropezó y se golpeó en la cabeza. Después de aquello, aquella chica que siempre había sido alegre y vivaz cambió por completo. Se enfadaba con facilidad, no sonreía y no hablaba mucho. Esa chica que quería estudiar arte hasta perdió su interés por la materia. Al final decidió cambiarse a otro instituto. El día antes de marcharse fue a visitar a mi madre. Le enseñó uno por uno sus dibujos a mi madre, que estaba sentada en la sala de profesores, y le preguntó:
¿Sabés quién dibujó estos cuadros? ¿Sabés qué técnica se utilizó en este? ¿Sabés a qué corriente pertenece este otro? ¿Alguna vez has visto un cuadro como este? Mi madre no pudo responder a ninguna de sus preguntas. No tenía ni idea de arte. La estudiante le dio todos los libros de arte que había llevado y le dijo unas últimas palabras. Puede que no se me dieran bien las matemáticas, pero se me daba muy bien la pintura. Pero ahora, gracias a esas matemáticas que no me hacían falta, tampoco puedo dibujar. Después de que esa chica se marchase, mi madre empezó a coleccionar cuadros en lugar de desdicha. Me pregunto si logró ser un poco más feliz después de aprender sobre cuadros.